Un saludo a todos, bienvenidos al primer video de este canal. Yo soy Diana y les traeré historias de la vida real. Hoy los llevaré hasta Quito, Ecuador, con la historia de Juliana Lisbeth Campoverde Rodríguez, una joven de 18 años al momento de su desaparición. Y quise empezar el canal con esta historia que encontré buscando entre casos mediáticos de mi país, Ecuador, y desde el momento en que empecé a conocer los detalles de este caso, entendí por qué esta desaparición fue tan sonada en Ecuador que incluso se llegó a conocer internacionalmente. Juliana desapareció en Quito, Ecuador en el 2012, hace poco más de 8 años, y una de las razones por la que quise traer esta historia es porque muchas veces pensamos que al asistir a la iglesia, al involucrarnos en sus actividades, al confiar en sus dirigentes, estamos en un ambiente seguro, estamos en un ambiente protegidos, y muchas veces esto está bastante lejos de la realidad. Y otra de las razones es porque tenemos que abrir los ojos y ser conscientes de que no podemos confiar en todo aquel que está detrás de un perfil, de una cuenta, ya sea de Facebook, de Instagram o de cualquier red social por la que nos manejemos. Y también, por último, porque en este caso fue muy notoria la falta de profesionalidad de la justicia ecuatoriana, que por más de 6 años no dio respuestas ni hubieron grandes avances que ayudaran a resolver esta triste historia. Y por el contrario, dejaron perder muchas pruebas, a pesar de que la familia empujaba y daba datos que al final fueron los que ayudaron a la 11ª fiscal que tomó este caso con compromiso a conseguir un poco de justicia para esta joven. Por cierto, antes de ir con los detalles, quiero invitarlos a que se suscriban a este canal si esta temática es de su agrado, le dejen un like a este video que me ayudaría muchísimo y me acompañen en el desarrollo de esta historia. Juliana Lisbeth Campoverde Rodríguez, a quien sus familiares más cercanos llamaban Julie, nació en Ecuador el 21 de agosto de 1993. Hija del asambleísta Absalón Campoverde y Elizabeth Rodríguez, era una joven que tenía una relación muy estrecha con su madre, quien cuenta que su hija era una chica muy emprendedora que ya a los 18 años manejaba un pequeño negocio de venta de medicina natural y que además, como toda joven, tenía varias metas. Una de ellas era estudiar música. Desde niña siempre decía que quería ser cantante y su madre cuenta que tenía una preciosa voz. Su hermano, por otro lado, dice que Juliana pasaba mucho tiempo mirando videos de ópera. Su madre la describe como una hija muy cariñosa, extrovertida, que siempre sonreía, que sobre todo era solidaria y que tenía un gran sentido espiritual, pero lo que más la destacaba era su fe profunda. Para el año 2003, Juliana, su madre, su padrastro y sus 2 hermanos empiezan a asistir a la iglesia evangélica Oasis de Esperanza al sur de la ciudad de Quito. Esta iglesia estaba liderada por la familia Carrillo, compuesta por el pastor Patricio Carrillo, su esposa Edith, sus 4 hijos, Jonathan, Michelle, Alexander e Israel. Juliana y su familia participaron en muchas actividades de esta iglesia, pero se dieron cuenta que desde el momento en que empezaron a formar parte de esta iglesia, todas sus decisiones, todos sus planes, todos sus sueños e incluso las visitas que hacía Juliana a su padre que vivía en otra ciudad debían ser consultados con los pastores, pues el pastor, además de siempre remarcar el tema del diezmo en sus sermones, requería que los miembros de la iglesia les cuenten todo para poder ayudarles. Y todo incluía en qué trabajaban, dónde vivían, cuánto ganaban, dónde estudiaban, cuáles eran sus planes de futuro, a quién verían, qué se comprarían, quiénes eran sus amigos, su familia, sus parejas. Querían que les cuenten absolutamente todo y, en mi opinión, quizás simplemente para tener el control absoluto e intenso de todos los feligreses que asistían a esta iglesia, grupo que obviamente incluía a Juliana y su familia. Elizabeth cuenta que al parecer había manipulación específica por su hija Juliana, especialmente por parte de uno de los líderes del grupo de jóvenes, el pastor Jonathan Carrillo. Cuando Juliana se graduó del colegio en el año 2011, ya tenía varios planes. Uno, como les dije, era estudiar música y para ello quería asistir a la Universidad Nacional del Litoral en Argentina a especializarse en música y canto. Pero cuando Juliana habló de estos planes con su pastor, de esta decisión que había tomado, este pastor no lo vio con buenos ojos. Y él también se había enterado en esos días de que Juliana, como cualquier joven de su edad, tenía interés por un muchacho y esto tampoco le gustó a este pastor. Por lo que a Juliana le dieron lo que en la iglesia se llamaba un tiempo de reflexión, que era un tiempo más bien de castigo, donde le prohibieron que cantara, que esta era una de las actividades en las que ella participaba y como les dije, a ella le gustaba cantar. Por tanto, para ella esto sí era un castigo y no un tiempo para reflexionar. Pero antes de pasar al día de la desaparición, les voy a contar un par de hechos bien importantes en esta historia.
Uno de ellos es que Juliana recibe una solicitud de amistad por Facebook de un pastor y psicólogo llamado Juan Solano, quien dijo conocer a su pastor Jonathan. Por tanto, Juliana acepta esta invitación, entablan conversaciones y, en mi opinión, ¿por qué no aceptar esta invitación si tenían un amigo en común, también profesaban la misma religión, la misma fe? Y entonces, pues, ¿por qué no empezar una amistad? Y de hecho, así fue. Empezaron una amistad en línea y al principio todas estas conversaciones eran pues de lo más normales, conversaban, pero poco a poco estas conversaciones fueron cambiando de tono y se fueron tornando más en un tipo de manipulación donde este pastor utilizaba citas bíblicas y más adelante también se descubren otro tipo de mensajes un poco más íntimos. En el año 2012, Juliana le cuenta al supuesto pastor psicólogo Solano acerca de sus planes de ir a Argentina. Y este pastor la hace dudar acerca de esos planes, diciéndole que por medio de una revelación Dios le había dicho que ella tenía que casarse con el pastor Israel Carrillo, o sea, con el hermano de su pastor Jonathan Carrillo. Al mismo tiempo le dice que debe de hablar de esta situación, de esta revelación, con su pastor de jóvenes, con Jonathan Carrillo, y además la convence de que no debe tener pareja, pues Juliana también le había contado que estaba interesado en un muchacho, el nombre de ese muchacho es Fabián Mendoza, y pues como todo lo que ocurría en sus vidas, además tenía que ser consultado con los pastores de la iglesia y además por sugerencia de este pastor Solano, Juliana habla con su pastor acerca de esta revelación y le dice que esto se lo dijo el pastor Solano, pues a lo que el pastor Jonathan Carrillo le dice que le dé una semana para orar y para ver qué le revela Dios mediante la oración. Al pasar esta semana y cuando volvieron a hablar de este tema, el pastor le dice que después de tanto orar, el Espíritu Santo de Dios le reveló lo mismo, que tenía que casarse con su hermano Israel Carrillo y pues ya se pueden imaginar que esto para Juliana significó que tenía que deshacer cualquier plan que tuviera en mente, incluido el de ir a estudiar a Argentina, porque tenía que obedecer una revelación que era mandada por Dios, y esto era casarse con este pastor. Pero realmente todo esto era un plan, era una manera más de manipular a Juliana, puesto que era el mismo pastor Jonathan Carrillo quien había creado esta cuenta de Facebook, haciéndose pasar por el pastor psicólogo Solano para acercarse a ella, tenerla controlada y pienso yo pues para seguir manipulándola sin que ésta se diera cuenta y saber todo lo que pasaba en su vida, porque obviamente Juliana pensaba que hablaba con dos personas diferentes y no pues con la misma persona que había creado también un perfil en Facebook. Entonces, la supuesta revelación venía, además de por parte del psicólogo Solano, también venía por parte de su pastor Jonathan Carrillo, con lo cual deja la idea de ir a estudiar música argentina, porque según estas dos personas, ella tenía que casarse con el pastor Carrillo. Recuerden que Juliana tenía una fe muy profunda, por eso para ella seguir estas revelaciones era muy importante, y si a esto le sumamos la manipulación por la que había pasado durante muchos años, pues estaba claro que tenía que obedecer todas estas indicaciones. Y es aquí cuando Juliana, después de todo esto, decide contarle a su madre lo que le estaba sucediendo, pero también al decirle esto le dice que no quiere casarse con Israel Carrillo, pues ella estaba interesada en otro muchacho, más no en este pastor. Y su madre, después de escuchar todo esto, en mayo del 2012, decide que lo mejor para toda la familia era cambiar de iglesia para proteger principalmente a su hija, porque sabía que había estado sufriendo, sabía también que esto sería un cambio muy duro, muy drástico para su hija, porque ella amaba esta iglesia, había crecido en esta iglesia y también sabía que su hija pues le iba a ser un poco duro por toda esta situación, pero también quizás entendería de que la estaría ayudando y pues ella veía que su hija había tenido meses duros, meses confusos e incluso algunas veces la había visto triste, agobiada y por eso pensó que esta sería la mejor decisión y por esto dejaron de asistir a esta iglesia pensando que quizás allí terminaría su relación con la iglesia Oasis de Esperanza y sus pastores. Por último, antes de su desaparición, se supo que Juliana recibió un mensaje a esta cuenta de Facebook, que por cierto fue cerrada el mismo día de su desaparición. Este mensaje era una cita bíblica de Proverbios 1, versículo 28, que más bien parecía haber sido enviada como una advertencia, más no como un mensaje. Llega el sábado 7 de julio del 2012, que empieza como un día normal, también como un día especial para Juliana.
Este día tenía una cita por primera vez con este muchacho del que les hablé antes, este muchacho que le gustaba, Fabián Mendoza. Tenían una cita a las 3 de la tarde. Estos dos muchachos ya tenían una amistad por más de un año y él le había pedido a la madre de Juliana que le diera permiso para salir con su hija formalmente, tener una relación sentimental con ella. Y por esto es que tendrían esta cita. Este día Juliana viste un jean, una blusa de franjas, su cartera, la Biblia, una billetera con sus documentos, sale de su casa con dirección a su negocio acompañada de su madre y juntas caminaron hasta una gasolinera donde se despidieron para ir cada una a sus trabajos y desde donde Juliana solo tenía que caminar una distancia corta para llegar a su pequeño negocio. Eso sucedió antes de las 9 de la mañana, pero según cuenta su madre en un documental, antes de separarse de su hija, se encontraron en su camino al pastor Jonathan Carrillo. Lo saludaron y esto para ellas fue muy extraño porque esta persona tenía su propio vehículo y como que encontrarlo por esta zona y caminando no tenía mucho sentido. Cuenta Elizabeth que unos 20 minutos después de despedirse de su hija, ese mismo 7 de julio, aproximadamente a las 9:20 de la mañana, recibe una llamada de su esposo que en ese momento se encontraba esperando a Juliana fuera de su tienda de productos naturales, que le dice que le mande a Julie porque la estaba esperando fuera de su negocio. Y Elizabeth se sorprendió mucho de que Juliana no hubiese llegado a su negocio y le respondió pues que Juliana ya se había ido, que ya debería estar allí porque ya hacía rato que se habían despedido. Así que la preocupación saltó de inmediato, la empezaron a llamar a su celular sin tener ninguna respuesta. También llaman a Fabián Mendoza con la esperanza de que se hubiera encontrado con él y que eso le hubiera causado algún retraso para llegar a su local donde la estaba esperando su padrastro. Pero este joven le dijo que no sabía nada de Juliana. Entonces fue cuando familiares, amigos, conocidos empezaron una búsqueda y durante 4 horas no pararon de buscarla sin encontrar rastros de la joven, y es así que a la 1 de la tarde Elizabeth decide llamar al 101, que es el número de la policía de Ecuador, donde pide que le ayuden a encontrar a su hija que estaba desaparecida. El agente que le toma la llamada solo le dice que se tranquilice, que ahora pues los jóvenes, los chicos se van de fiesta con pareja, que ya regresará. Pero Elizabeth cuenta que ella le imploró por ayuda, pero que no la escucharon y que lo siguiente que le dijeron es que tenía que esperar 48 horas para poner la denuncia y que le tocaba esperar. Llegan las 7:50 de la tarde de ese mismo 7 de julio. Elizabeth recibe un mensaje de texto supuestamente desde el teléfono celular de su hija que le decía que había conocido a una persona, que se iba con él, que quería ser feliz y que en cuanto pudiesen pues le haría llegar las cosas del local. Pero por la manera en que este mensaje había sido escrito, Elizabeth sabía que este mensaje no lo había escrito su hija, además de que la propietaria de ese local era pues ella y no tenía nada que entregarle porque el negocio era pues simplemente de ella. Por otro lado, las búsquedas no paraban. Amigos y familiares la buscaron casi hasta la medianoche. La buscaban por las calles sin rumbo, otros la buscaban por hospitales pensando que quizás tuvo un accidente, pero no dieron con ella, no obtuvieron ni una sola pista que los llevara a saber algo de ella. Al día siguiente, domingo 8 de julio, y sin esperar las 48 horas, Elizabeth ya estaba desesperada, le fue a implorar a la policía judicial para que por favor le tomen la denuncia, que ella estaba segura que su hija no se había marchado por su propia voluntad, pero la respuesta que tuvo fue exactamente la misma, que tenía que esperar 48 horas. Pero tanto fue la insistencia que terminaron por tomarle la denuncia, asignarle un fiscal, pero igualmente le tocó esperar hasta el día siguiente para tener una entrevista con la fiscal y además para que se le asigne un investigador. Después de esto, ese mismo domingo, Elizabeth toca las puertas de la televisión local para que le ayuden a difundir el rostro de su hija y según sus mismas palabras, le negaron toda ayuda, le cerraron todas las puertas y es aquí donde empieza a pegar volantes con la foto impresa de su hija con una leyenda que decía desaparecida. Aún así, no paraba de tocar puertas, se fue con su hermana al regimiento Quito para que le ayuden mostrándole las cámaras de seguridad de la zona donde se había despedido de su hija el día anterior y aquí solo le permitían la entrada a una persona. Así que su hermana la esperó afuera y ella pues entra muy nerviosa, empieza a mirar las imágenes de las pantallas del computador, pero desafortunadamente para ella, todas las personas que veía en los videos se parecían a su hija. Dice que quizás por el dolor, la desesperación, la angustia, ella no logró ver absolutamente nada. Y al mismo tiempo, en las afueras del regimiento Quito, donde esperaba a su hermana, repentinamente aparece el pastor Patricio Carrillo,
líder de la Iglesia Evangélica Oasis de Esperanza, padre de Jonathan Carrillo, y se acerca a la hermana de Elizabeth, le dice que era inútil que la busquen en las cámaras, que le sugería que vayan a buscarla a Colombia, a las fronteras con Perú o quizás en otras ciudades de Ecuador. También le dijo así, sin más ni más, que si creían que él tenía algo que ver en todo esto, pues que entonces que lo llevaran preso. Así, sin más ni más, cuando pues nadie lo estaba acusando hasta ese momento, pues nadie tenía ni idea de dónde estaba Juliana. Cuando Elizabeth sale del regimiento Quito a encontrarse con su hermana que la estaba esperando, esta le cuenta que todo lo que el pastor le había dicho, y es cuando le suenan las alarmas, empieza a preguntarse por qué se encontraron al pastor Jonathan Carrillo la mañana del 12 de julio, cuando nunca antes lo habían visto por el sector. ¿Por qué caminaba por ahí si él tiene carro? ¿Por qué estaba en esa zona si la iglesia no queda en esta zona? Y es ahí cuando empezó a pensar que Jonathan Carrillo estaba involucrada en la desaparición de su hija. Al día siguiente se le asigna un investigador con el que se tenía que reunir a la 1 de la tarde de ese mismo día, pero un poco antes de la entrevista, la tía de Juliana recibe una llamada del líder de la iglesia una vez más, diciéndole que había orado tanto y que en breve iban a tener una respuesta de Juliana. Y solamente unos minutos después, la madre de Juliana recibe un mensaje de texto que decía: estoy bien, estoy en Cuenca, en cuanto sepa la dirección les aviso, no tengo internet. Y nuevamente Elizabeth pensó que este mensaje no había sido escrito por su hija. Cuando llega el investigador, Elizabeth le muestra el mensaje que acababa de recibir y el investigador, después de leerlo, le dijo: ¿vio? Está bien, está en Cuenca, envíele un mensaje y dígale que la policía la está buscando, que está detrás de ella. Y obviamente pues esta mamá, siguiendo las instrucciones del investigador, le envía un mensaje y pues desafortunadamente esa fue la última vez que se tuvo comunicación desde el teléfono de Juliana. Llegan las 4 de la tarde aproximadamente y en el perfil de Facebook de Juliana se publica un post que decía: gracias amigos por preocuparse, tomé mis propias decisiones, quiero que las respeten, no se metan en mi vida. Curiosamente, Elizabeth fue avisada de este nuevo post en Facebook por una de las integrantes de la familia Carrillo, y una vez más Elizabeth estaba segura que este post no había sido escrito por su hija, porque esta no era la manera en que su hija acostumbraba a escribir mensajes. Pero entonces le salta la pregunta de por qué toda la información estaba llegando a través de la familia Carrillo. Esa era la incógnita. Y en este punto, y ya con la denuncia formalizada, el martes 10 de julio del 2012 empezaría un largo proceso judicial lleno de falta de voluntad, lleno de falta de actuación, de inoperancia, de indolencia, un proceso que desde el primer momento, después de contarle todos los detalles de antes y después de la desaparición de Juliana a la fiscal, a quien inicialmente se le asignó el caso y quien se pensaría tendría el deber de apoyarlos, de protegerlos y hacer justicia por ellos, le dijo que su hija debe estar embarazada y que espere 8 meses que ya de regresar. Imagínense en el dolor de esta madre escuchar estas palabras cuando no tenía ni idea de dónde estaba su hija. Seguramente fueron palabras devastadoras para ella, pero estas fueron las palabras que escuchó de esta fiscal y de hecho cuenta que se sintió burlada por esta fiscal que estaba minimizando los hechos al hacer su propia hipótesis, porque ella sabía que este no era el caso de su hija y es por esto que a esta entrevista, por sus sospechas, había ido con peticiones específicas de que se investiguen por un lado a los pastores de la Iglesia Oasis de Esperanza, que se los llame a dar su versión, que se investiguen sus teléfonos, porque estaba segura que los mensajes recibidos no habían sido escritos por su hija. Y por otro lado, que se investigue al supuesto pastor psicólogo Solano, porque aparentemente tenía amistad con Jonathan Carrillo. Pero una vez más no fue escuchada. La fiscal argumentó que ella también profesaba la fe evangélica y que presumía que los pastores no hacen este tipo de cosas. Pasaron más de 15 días sin noticias hasta que por fin se llama a los Carrillos a rendir declaraciones y a la familia de Juliana y a su abogado no se les dio el derecho de estar presentes en ese momento. Y es por esto que regresan al día siguiente cuando la declaración ya estaba asentada y es cuando se dan cuenta de que se había desprestigiado a Juliana y que se habían levantado una serie de calumnias en contra de su hija. Y en esta declaración también vieron cómo los Carrillos se cubrieron diciendo que ellas se habían marchado de la iglesia sin que ellos pudiesen hacer nada. En esta declaración no se obtiene ninguna pista, pero tampoco se obtienen esperanzas
de que esta fiscal fuese a investigar, de que le diera importancia a este caso, porque le estaba dando credibilidad a los pastores. Pasan 2 años y en el 2014 las investigaciones habían avanzado muy poco. Elizabeth seguía al pie de búsqueda, seguía empujando por justicia, pedía que se hiciera un cruce de llamadas entre ambos teléfonos para ver si estos teléfonos habían tenido interacción entre sí y también pedía que se investiguen las IPs de las computadoras para saber desde qué computadora había salido todas estas conversaciones de Facebook que Juliana mantuvo con el pastor psicólogo Solano. Pero seguía sin conseguir nada, nadie le ponía mayor interés ni a los teléfonos ni a las computadoras que según Elizabeth podían tener información clave. Luego, un poco más adelante en este año, se hace la primera reconstrucción de los hechos y por suerte aquí sí se obtuvieron algunas evidencias, no muchas, pero fueron algunas con fundamento porque ya había pasado bastante tiempo y ya se habían perdido muchas pruebas. En este periodo también Jonathan Carrillo reconoce que sí saludó a Elizabeth y a Juliana el día de la desaparición, pero también dijo que después no volvió a ver a la joven y después cambia su versión y dice que sí la vio el lunes después de la desaparición porque Juliana se presentó a su trabajo pidiéndole que le deje usar un computador para enviar un mensaje de Facebook y que no había dicho nada porque lo hablaron en sigilo de confesión que la misma Juliana le había pedido. Luego las investigaciones seguían lentas. El caso ya había pasado por manos de 10 fiscales que por una razón u otra, razones que no se conocen, no le dieron empuje al caso, dejaron perder muchas evidencias, tampoco se llegaron a formular ningún tipo de cargos y seguían sin rastros de Juliana. Y a este punto necesitaban que aparezca con vida o sin vida para poder continuar con el proceso, pues de acuerdo al Código Penal Integral es necesario hallar la materialidad del delito para poder continuar con un proceso, es decir, que Juliana esté sin vida y su cuerpo aparezca o que Juliana esté viva y aparezca viva. Pero seguían sin tener absolutamente nada. Y así continuaba la lucha de esta madre que buscaba por todos los medios posibles que se recuerde el rostro de su hija, que se recuerde la historia de su hija y por eso siempre que iba a una entrevista, a un plantón, cuando hablaba con los medios, siempre llevaba una foto de su hija para que no se olvide este rostro y no se olvide esta historia. Llega a finales del 2017, principios del 2018, el caso que permanecía ya casi por 6 años prácticamente en el mismo punto de inicio, es decir, sin mayores avances, pasa a manos de la fiscal de la Unidad de Violencia de Género, la doctora Mayra Soria, para que empuje esta investigación. Esta fiscal, después de analizar el expediente aproximadamente por 9 meses y realizar peritajes, obtiene por fin pruebas tecnocientíficas de un antiguo teléfono de Jonathan Carrillo que lo habían encontrado cuando por orden de un juez allanaron la vivienda y donde además se encontró un listado de un registro de llamadas de teléfono que no se sabe por qué estaba en poder de Jonathan Carrillo y en su casa. Entonces se dio cuenta que en este expediente había una pista olvidada por muchos años. Este listado de llamadas del teléfono de Juliana al que todos los fiscales anteriores le habían restado atención y que al final fue la clave para este caso, que fue como el hilo conductor del caso, porque de allí pudieron arrancar con algo más firme, con una teoría más firme. En este listado se podía ver que el último mensaje que se había enviado desde el número de teléfono de Juliana se había hecho desde el aparato telefónico de Jonathan Carrillo. Es decir, habían sacado la tarjeta de teléfono y la habían puesto en el teléfono de Jonathan Carrillo, habían manipulado ese teléfono y entonces no quedó duda de que Jonathan Carrillo desmontó el teléfono de Juliana y le colocó su chip. Y desde allí envió un mensaje a la madre de Juliana aproximadamente a las 7:50 de la tarde del día de la desaparición. Creo que recordarán el mensaje que decía que había conocido un chico y que ya le haría llegar las cosas del local, etc. Pues este fue el mensaje que fue enviado desde el número de Juliana, pero desde el aparato telefónico de Jonathan Carrillo. Y esto se pudo comprobar por el email del teléfono, que es un código único que tiene cada teléfono celular y que ningún teléfono en el mundo tiene un email igual. Esto es como la huella digital, digamos, del teléfono, y este número se utiliza principalmente para identificar un aparato telefónico cuando se conecta a una red celular
y por eso se pudo saber que el chip había sido sacado y puesto pues en otro teléfono. Y por otra parte también se analizó el IP de la computadora de Jonathan, y para que me sigan, el IP es un protocolo de internet, es un código que sirve para identificar y localizar exactamente un computador, un tablet, un smartphone, cualquier aparato electrónico que se conecte a una red de internet. Entonces, aquí se comprobó que desde la computadora de Carrillo se había creado el perfil de ese supuesto pastor Solano y que se hicieron una serie de búsquedas con nombre de sustancias, temas que no se pueden hablar aquí, pero que también eran unas búsquedas que lo comprometían a él, que se hicieron antes de la desaparición y, como les dije, lo implicaban a él, y además se encontraron imágenes prohibidas y unas 200 fotos de Juliana. Y es aquí cuando la fiscal inculpa a Jonathan Carrillo de mantener oculto tanto el paradero como el cuerpo de Juliana desde el 2012. Así que el 5 de septiembre del 2018 el caso sigue avanzando, se ordena prisión preventiva de 24 horas contra Jonathan Carrillo con el cargo de presunto secuestro extorsivo. Y una vez detenido le hacen un interrogatorio de 98 preguntas elaboradas por la fiscal después de revisar el expediente, todas las declaraciones de Carrillo de los años anteriores y cotejar con sus nuevas respuestas para saber si seguía siendo la versión pues igual o se había cambiado algo. Y efectivamente habían varias respuestas que no concordaban. Les voy a dejar en la caja de información el link de Diario El Comercio para que lean alguna de estas discordancias. Pero bueno, después de todo este interrogatorio y con el cargo de presunto secuestro extorsivo, un juez ordena prisión preventiva de 90 días para Carrillo. Una, como medida de precaución para prevenir que Carrillo se le salga del radar, y dos, para que se hagan más investigaciones y así poder llevar o no llevar a Carrillo, dependiendo de las pruebas que encontraran, pues llevarlo o no llevarlo a juicio. Entonces, aquí es donde Jonathan Carrillo se acoge a la cooperación eficaz con la Fiscalía, lo que quiere decir que le entregaría información importante, verídica, real, a cambio de una pena reducida que, en mi opinión, es porque se vio atrapado, no le quedó de otra que colaborar con las autoridades, porque de esta manera iba a recibir menos años de condena. La verdad es que esto no lo sé, solo lo estoy suponiendo, no lo sabemos a ciencia cierta, pero en este acuerdo él aseguró que Juliana murió de un empujón en medio de una discusión y que perdió la vida, cosa que un médico forense, después de hacer una recreación de los hechos, desmintió y dijo que con un empujón como el que él había descrito no se le podía causar la muerte a una persona. Y también aseguró que abandonó el cuerpo en una quebrada en el sector Bellavista, que está ubicado al norte de la ciudad de Quito, y que ahí podían encontrar los restos. Se realizaron allanamientos, se realizaron búsquedas, excavaciones por varios días. Allí se encontraron 4 fragmentos óseos que los forenses, al estudiarlos, determinaron que llevaban enterrados entre 6 y 8 años, pero que por las condiciones climatológicas en las que habían estado expuestos estos restos, no se les podía extraer el ADN a todos, y pues por ende no podían saber con seguridad si estos restos eran de Juliana o no. Al final, 2 de estas muestras no coincidieron con el ADN de Juliana y las otras 2 dieron un resultado indeterminado. Y aquí, después de declarar dónde supuestamente se podían encontrar los restos de Juliana, el cuerpo de Juliana, Jonathan Carrillo se acoge al derecho del silencio, que si no estoy equivocada, se acoge por segunda vez a este derecho, lo que quiere decir que no habló porque es su derecho negarse a hablar cada vez que lo llamen a declarar, ya sea delante de un juez, de un policía, de quien sea, y nadie, ni el juez, ni nadie puede emplear ningún mecanismo para hacer que declare, porque esto es de libre elección y él decide si colabora o no colabora con la investigación de lo que se le está acusando. Entonces, en este punto dijo que no iba a hablar, que no declaraba, se acogió al derecho al silencio, y a finales de noviembre, unos días antes de que se cumplan esos 90 días de prisión preventiva, la fiscal pide un cambio de figura penal y en una audiencia un juez aprueba este cambio de figura penal de secuestro extorsivo, que era por lo que estaba detenido y que tiene una pena de entre 10 y 13 años, lo cambian a secuestro extorsivo con resultado de pérdida de vida, que tiene una pena de entre 22 y 26 años. Esta petición se hizo para que Carrillo permanezca detenido 30 días más y así tener un poco más de tiempo para tener más pruebas de peso y poderlo llevar a un juicio firme. El 17 de julio del 2019, después de 7 años de espera, por fin llega un poco de justicia para Juliana. Jonathan Carrillo, quien pasó 9 meses en prisión antes del juicio y quien durante el juicio se volvió a acoger al derecho al silencio y donde una vez más dijo que no hablaría,
fue sentenciado a 25 años de prisión después de comprobarse que secuestró y que le quitó la vida a Juliana con tan solo 18 años de edad. También se lo sentenció a pagar $100,000 como reparación integral a la familia y se ordena además el cierre de la iglesia Oasis de Esperanza. También que se establezca un registro nacional de pastores, y con esta sentencia se logra además algo muy importante en Ecuador, porque recuerden que este caso estuvo pues prácticamente 6 años sin ningún movimiento, sin que nadie hiciera nada. En el mismo punto de inicio prácticamente no se hizo nada, y además aquí se vio la falta de profesionalismo, la negligencia por parte de la justicia ecuatoriana. Y es así que se logra la capacitación para los servidores judiciales para que cumplan sus funciones con enfoque de género. Así que un buen logro para la justicia ecuatoriana. Posterior a esta sentencia, los abogados defensores de Jonathan Carrillo apelan esta sentencia, pero fue rechazada, y la sentencia de 25 años de prisión fue ratificada en marzo de este año, de este 2020. El tribunal además aprobó colocar una placa en el último lugar donde fue vista Juliana con vida para que se la recuerde, y esta placa fue colocada por la Iglesia Cuadrangular Evangélica. También se ordenó incluir el caso de Juliana en el programa de recompensas hasta que se recupere su cuerpo, y lo último que se ordenó fue que no paren las búsquedas de este cuerpo en el sector de Bellavista, donde Carrillo dijo que lo dejó, pero que el cuerpo jamás ha sido encontrado. Y si se preguntan qué pasó con los otros 2 pastores, el 28 de diciembre del 2018 se emitió una orden para el padre y para el hermano de Jonathan Carrillo con fines investigativos, pero se sabe que ambos se fugaron del país y no rindieron declaración. Y esto es todo en el caso de hoy, un caso de abuso espiritual, de manipulación, una vida interrumpida, la vida de una joven que solo quería cantar, quería cantarle a Dios, quería adorarlo, quería estudiar como cualquier chica, quería tener un novio como cualquier chica de su edad, pero ahora nada de esto es posible, nada podrá devolverle la vida. Si es que realmente este pastor le quitó la vida, ojalá fuera mentira. Sus padres no dejarán de buscarla, no se van a dar por vencidos, seguirán alzando sus voces, seguirán luchando por encontrar el cuerpo de su hija y darle un lugar para descansar. En mi opinión, es muy triste que alguien que decía llamarse pastor de una iglesia, una persona a quien se le tiene confianza, cometa un acto tan terrible. Y peor, creo que tan terrible como cometer este acto es quedarse callado, no decir nada y decir pues que no va a hablar. Y en mi opinión siento que él no dijo nada a esto, que no habló porque acontecieron más hechos, porque resulta que en Ecuador las penas son acumulativas. Es decir, que si hubieran encontrado el cuerpo y la autopsia revela que hubieron más delitos, abusos o cosas así, cada uno de estos delitos tiene una pena y se habrían sumado a todos los años de condena, a estos 25 años, y en lugar de cumplir 25 años en prisión, le habrían dado 5, 6, 10 más, no se sabe cuántos, encima de esos 25, dependiendo del tipo de delito que haya cometido, hasta que la chica perdiera la vida, y todo esto le podría sumar un máximo de 40 años, que es la pena máxima en Ecuador. Y claro, no es lo mismo estar guardado por 25 años que por 30, por 35 o por 40. Por esto pienso que nunca dirá dónde está el cuerpo y solo nos queda esperar por una pista, porque por las búsquedas o por casualidad aparezca el cuerpo, para que esta historia no termine aquí. Pero también, aparte de la gran pregunta de dónde está el cuerpo de Juliana, para mí quedan varias cosas en el aire. Principalmente 2 preguntas. Una, ¿a quién o a quiénes pertenecen los restos que encontraron en la quebrada Bellavista? Y 2, ¿por qué Jonathan Carrillo envió a las autoridades a buscar en esa zona? Esas son las preguntas que a mí me quedan como más marcadas, porque si envió a las autoridades allí, quizás es porque él sabía que ahí había algo más y pues los mandó simplemente a que se rompan la cabeza. No lo sé. Me gustaría leer sus comentarios, sus teorías. Estoy segura que ustedes tienen unas muy buenas. Solo les voy a pedir por favor que sean respetuosos en los comentarios por la víctima y también por la familia, pues que al final de cuentas también es una víctima. Yo me despido hasta el próximo video, donde vendré con un nuevo caso. Por favor, ayúdenme a traer más contenido a este canal, suscribiéndose y dejándome un like a este video, compartiéndolo, y si tienen algún caso que quieran sugerirme, aquí les dejo mi email para que me escriban. Se los dejo también en la caja de información. Hasta pronto.